Policías dentro del crimen. Lo más inquietante no es que hayan detenido a 8 personas. Es que 4 de ellas eran policías municipales, hombres que en teoría estaban ahí para proteger. La periodista Roxana Guzmán desapareció de madrugada después de que hombres armados entraran a su casa en Nanchital. Un mes después, sus restos fueron identificados. Y lo que encontraron detrás del caso no parece un crimen improvisado. Según la investigación, la periodista habría sido retenida, asesinada y después calcinada en un tambo metálico. Sí, así como están escuchando. Pero aquí empieza lo verdaderamente incómodo. Entre los vinculados a proceso hay presuntos integrantes de un grupo criminal y 4 policías de Ixhuatlán del Sureste que presuntamente ayudaron durante el cautiverio llevando combustible y alimentos. Sí, no los acusan de no darse cuenta. Los señalan por supuestamente colaborar mientras una periodista permanecía privada de la libertad. Un juez consideró que existen datos suficientes para que los 8 implicados enfrenten proceso por homicidio doloso calificado, aunque una vinculación pues no significa todavía una sentencia. Y ojo con eso, porque una cosa pues es detener a los presuntos responsables y otra muy distinta es explicar hasta dónde llegaba la red. Porque cuando quienes portan un uniforme aparecen dentro de la misma historia criminal, ya no estamos hablando solamente de delincuentes, estamos hablando de una estructura que pudo moverse con ayuda, que pudo moverse con tiempo y con protección. Y la pregunta que queda no es quiénes fueron detenidos, sino cuántos más sabían lo que estaba pasando y decidieron mirar hacia otro lado. Noticias locales. Repartidores falsos asaltan tiendas en Veracruz. Ya ni siquiera tienes que abrirle la puerta a un desconocido. Ahora puedes llegar con mochila de repartidor, casco, motocicleta y en segundos convertir una tienda en una escena de terror. Eso pasó en el norte de Veracruz, donde 2 hombres entraron a un mini súper fingiendo una entrega, pero espérate, no iban por un pedido. Sacaron armas, golpearon al dueño, lo amenazaron, se llevaron el dinero y escaparon como si nada, a plena luz del día. Y ahí aparece lo más incómodo, porque era la tercera vez que asaltaban el mismo negocio. Sí, 3 veces. Porque al parecer, cuando un comercio ya fue atacado, pues no se vuelve prioridad, se vuelve costumbre. La víctima terminó con golpes y tuvo que acudir personalmente al Ministerio Público para exigir que investigaran. Sí, después de sobrevivir al asalto, todavía le tocó salir a pedir que hicieran algo. Pero el problema pues no termina en esa tienda solamente. Vecinos de Río Medio aseguran que los robos violentos contra pequeños comercios se repiten día tras día, especialmente con sujetos que llegan en motocicleta. Y a ver, los habitantes tuvieron que organizarse para acompañar al comerciante a presentar la denuncia. Y cuando los vecinos sienten que deben escoltar a una víctima hasta la fiscalía, algo ya se rompió. Las autoridades dicen que los agresores están identificados gracias a los videos y que preparan las detenciones. Suena muy bien, pero mientras llegan esas órdenes, 2 hombres ya descubrieron lo fácil que es esconder un arma detrás de una mochila de reparto. Noticias locales. Alvaradeños rescatan lechuza herida. La estaban atacando entre varios y ya casi no podía defenderse. Una lechuza de campanario terminó rodeada por zanates en la colonia La Fuente, en Alvarado, mientras intentaba escapar. Cada movimiento parecía dejarla más vulnerable, pero algo cambió la escena porque los vecinos se acercaron, ahuyentaron a las otras aves y lograron ponerla a salvo antes de que el ataque terminara peor. Y ojo, no se trataba solamente de rescatar un animal bonito. Las lechuzas cumplen una función clave, controlando roedores y otras plagas.
Hacen en silencio un trabajo que muchos solo notan cuando desaparecen. Protección Civil, Protección Animal y Medio Ambiente llegaron para asegurar al ejemplar y a primera vista no encontraron fracturas ni heridas abiertas. Suena obviamente tranquilizador, pero lo delicado es que un animal silvestre puede no sangrar y aún así estar en riesgo por el estrés, por los golpes internos o por el agotamiento. Así que sí, sobrevivió al ataque, pero todavía no significa que esté fuera de peligro. La lechuza será llevada al Acuarium de Veracruz para una evaluación más completa y después decidirán cuándo y dónde podrá regresar a su hábitat. Y a ver, hay algo incómodo en todo esto, porque mientras muchas personas ven a estas aves como señales de mala suerte o animales peligrosos, fueron ciudadanos comunes quienes entendieron que esa lechuza no representaba una amenaza. La amenaza en ese momento era que nadie hiciera nada. Noticias locales. Ciencia anticipará la próxima inundación en Veracruz. Imagínate vivir cada temporada viendo subir el río sin saber si esta vez solo crecerá un poquito o si terminará entrando a tu casa. Ahora, investigadores de la UNAM plantean que esa angustia podría empezar a medirse hasta con 2 semanas de anticipación. No es magia ni un pronóstico perfecto. El modelo analiza cuánta lluvia se acumuló durante 14 días y la compara con la forma en que cada río reaccionó antes de otras inundaciones. Y ahí aparece lo fuerte, porque si el patrón vuelve a repetirse, podrían emitir una alerta antes de que el agua alcance niveles críticos en comunidades del norte de Veracruz. Pero tampoco hay que echar campanas al vuelo, porque cada río se comporta distinto. El Cazones no responde igual que el Bobos y el Tempual puede mover en pocos días sedimentos equivalentes a 3 estadios Azteca. Sí, 3. El problema es que para anticipar una tragedia necesitas registros constantes y muchos ríos dejaron de ser monitoreados durante años. Y qué ironía, ya existe parte de la tecnología, ya existen estaciones de Conagua y ya se conocen muchas zonas de riesgo, pero faltan datos continuos para saber exactamente cuándo evacuar. La ventaja es que el sistema no requeriría construir una red completamente nueva, pero la parte incómoda es otra. Tener una alerta con días de margen no sirve de mucho si las autoridades reaccionan cuando el agua ya está en las calles, porque la ciencia podría avisar antes. Así que la verdadera prueba será saber quién escucha la advertencia y quién decide ignorarla. Noticias locales. Misterio por tigre muerto en Orizaba. Un tigre murió bajo resguardo oficial y durante días nadie sabía con certeza ni siquiera cuál era. El ayuntamiento de Orizaba confirmó el fallecimiento dentro de la UMA Citlaltépetl, pero el comunicado evitó revelar la identidad del ejemplar. Y ahí comienza lo incómodo, porque en redes sociales unos aseguran que era Toño, otros dicen que fue la tigresa tímida, y sí, murió un animal bajo cuidado institucional. Pero la primera gran duda sigue siendo quién. La versión oficial habla de complicaciones por un cuadro clínico atendido por veterinarios especializados, aunque todavía no explican qué padecía, cuánto tiempo estuvo enfermo ni cómo evolucionó. Ojo con esto, porque ya se practicó la necropsia, enviaron muestras al laboratorio y notificaron a Semarnat y Profepa. Suena a protocolo cumplido, pero cuando la información llega después de rumores y presión ciudadana, el silencio también termina contando una historia. Porque una cosa es decir que se atendió y otra, mostrar en qué condiciones vivía, qué tratamiento recibió y si hubo señales que pudieron detectarse antes. Ciudadanos y organizaciones ya pedían respuestas sobre el estado del tigre y del resto de los animales. Pero bueno, para presumirlo siempre hay nombres, siempre hay fotos, siempre hay difusión, pero cuando uno muere, pues de pronto todo se vuelve un ejemplar. Ahora la necropsia deberá aclarar la causa real del fallecimiento, aunque la pregunta más pesada no está solo en el laboratorio nada más. Está en saber por qué fue necesaria tanta presión ciudadana
para que alguien empezara a explicar qué pasó ahí dentro. Noticias locales. Mega operativos sacuden Veracruz y Boca del Río. Cuando una calle amanece cerrada por policías, militares y patrullas, los vecinos no preguntan si pasó algo, preguntan qué tan grave fue. Y eso ocurrió entre Veracruz y Boca del Río, donde 2 viviendas fueron cateadas casi al mismo tiempo, con policía ministerial, naval, estatal, ejército y Guardia Nacional rodeando la zona. Pero en el Vergel había algo que no cuadraba. 15 días antes ya habían realizado un operativo parecido, a solo unos metros. Y claro, los vecinos empezaron a preguntarse si aquella vez se habían equivocado de domicilio. Porque cuando un despliegue así se repite en la misma cuadra, o hubo un error incómodo o hay algo más grande moviéndose ahí. Esta vez, del inmueble sacaron a 2 hombres detenidos y varios objetos asegurados. Entre ellos, una pantalla. Sí, una pantalla. Pero hasta ahora no se sabe públicamente de qué los acusan ni qué buscaban exactamente dentro de la casa. Y es la parte donde todos empiezan a mirar extraño, porque ahí empieza lo delicado, ya que mientras una fuerza enorme bloqueaba calles y accesos, la información seguía siendo mínima. Antes de eso, otro cateo había ocurrido en Boca del Río sobre Independencia y 25 de marzo, pero tampoco se confirmó si hubo detenidos o aseguramientos. Así que observamos mucho uniforme en las calles, pocas respuestas, porque detener a 2 personas pues puede sonar para algunos contundente, pero cuando nadie explique el delito, el motivo ni la conexión entre los operativos, lo único que queda en la colonia es la sospecha de que esto apenas comenzó.